Bueno, vamos a entrar en la enseñanza de hoy. Hoy vamos a dar el primer resumen del libro de Daniel. Hemos ahora estudiado del primer capítulo hasta el capítulo 6 y nosotros hemos llegado a entender o ver en el libro, en la narrativa, diferentes enseñanzas sobre la naturaleza de nuestro Dios. Entonces, este domingo nos vamos a enfocar en la naturaleza de Dios que hemos visto en el libro de Daniel hasta este punto, y luego el siguiente domingo vamos a ver la naturaleza del hombre caído y cómo nosotros deberíamos responder hacia este Dios. Pero una de las preguntas o una de las cosas que hoy he llegado a conocer como pastor es que nosotros tenemos un problema y este problema es enorme. Y aún cuando nosotros llegamos como creyentes a la fe en Dios o cuando somos incrédulos, uno de nuestros problemas más grandes es que nosotros queremos pensar en Dios o queremos entender a Dios en términos humanos, en términos humanos. Y sí hay características de Dios que nosotros podemos entender por el ser humano. El ser humano fue creado en la imagen de Dios, entonces sí hay características. Una de esas o unas de esas son la paciencia, la gracia, la misericordia, el amor uno al otro. Nosotros podemos ver partes de la naturaleza de Dios en nosotros, pero hay otros aspectos de la naturaleza de Dios que no se pueden ver ni entender en el ser humano. ¿Por qué? Porque estas características son características de la naturaleza de Dios divina, eterno, y dentro de su divinidad nosotros vemos y reconocemos que Dios es omnipotente, sabemos y reconocemos que Dios es eterno, que Él es soberano, Él es providente, vemos que Él es omnisciente, y para nosotros esos tipos de naturaleza son muy difíciles de entender. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo que hacemos nosotros es creamos doctrinas o enseñanzas de Dios, no basadas por las escrituras, sino basadas solo de lo que nosotros podemos explicar en personas o en la humanidad. Y es por eso que nosotros tenemos problemas con entender cuál es la soberanía de Dios, cuál es la providencia de Dios, por qué es que Dios puede ser un Dios justo, por qué y cómo puede ser Dios omnisciente, y por qué es que toda la palabra de Dios puede ser verdad. Y si nos ponemos a pensar, esos aspectos causan mucho problema para nosotros. Y muchas veces nosotros en estas doctrinas que nosotros creamos diciendo, pues no, Dios no es todo soberano. Y la razón por la cual queremos decir eso es esto, porque el hombre tiene agencia, tiene libre albedrío. Entonces Dios no puede ser todo soberano. Pero la Biblia nos dice que Dios es ¿qué? Todo soberano. Entonces nosotros deberíamos establecer nuestro entendimiento y doctrina no basada sobre lo que la mente del hombre puede entender, sino basada sobre lo que Dios ha revelado de sí mismo. Tenemos que reconocer que Él es infinito y nosotros somos finitos. Amén. ¿Okay? Entonces cuando la Biblia nos revela algo que para nosotros choca un poco, está bien. Y va a chocar, ¿por qué? Porque nosotros somos finitos y Él es infinito. Amén. Entonces hoy lo que vamos a ver es que por medio del libro de Daniel vamos a ver escrituras que nos han revelado algo de nuestro Dios, y vamos a ver que Dios es soberano, que Dios es providente, y vamos a regresar a ver esas definiciones. Los vamos a ver en el libro de Daniel hasta el capítulo 6 que hemos visto nosotros. También vamos a llegar a ver que Dios es un Dios que es omnisciente, Él conoce todo, Él es un Dios justo y es un Dios que salva, porque eso es lo que el libro de Daniel nos ha revelado de Dios. Amén. Entonces vamos a iniciar con la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? ¿Okay? La definición de la soberanía de Dios es esta: la enseñanza bíblica de que Dios es el rey
el gobernante supremo y legislador, ¿lo dije bien? Eh, de todo el universo. ¿Ok? La enseñanza bíblica que Dios es el rey, el gobernante supremo y legislador de todo el universo. Eso significa esto, que como Dios es el creador del universo, Él es el rey del universo, el gobernante supremo del universo, Él tiene el derecho y puede hacer lo que Él se le pega la gana. Pero algo importante es saber esto. Dios nunca actúa fuera de su naturaleza y fuera de su voluntad. Esas dos cosas van juntas. Entonces, en su soberanía, Dios gobierna sobre toda la creación. Eso es lo que implica y puede gobernar y Él tiene el derecho de gobernar. Ahora, la providencia es un poco diferente. La providencia que vemos en la Biblia y en el libro de Daniel es esta. La providencia es una soberanía sabia, ¿con qué? Con propósito. ¿Ok? Entonces, dado que Dios es soberano, ahora en su providencia, Él está actuando dentro de la historia de su creación para llegar a la meta de su voluntad. Y Él lo hace con toda su sabiduría. Entonces, dentro de providencia nosotros no podemos cuestionar a Dios porque Él es más sabio que nosotros. Aunque nosotros no lo podamos entender en términos humanos, Dios sigue siendo providente. Amén. Y eso es lo que significa sabiduría y providencia. Vamos a ver dónde lo vemos en el libro de Daniel. Daniel capítulo 1, versículos 1 al 2. Si eres nuevo con nosotros, vas a poder seguir aquí en la pantalla. Si eres de casa, hoy sí son varios versículos, entonces no sé si van a tener tiempo de estar volteando. Pueden seguir aquí en la pantalla y en casa lo pueden leer también en sus Biblias. Pero dice Daniel 1, 1 al 2. En el tercer año del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Ok? Uno puede decir, no, pues aquí parece ser que Nabucodonosor vino con todo su poder y él sitió a Jerusalén. Pero veamos el versículo 2. El Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Estos se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces, ¿qué nos dice estos versículos? Estos versículos nos dicen que Dios, escuchen mi iglesia, Dios entregó a su pueblo su ciudad, donde estaba su templo. Dios entregó esto a las manos de un rey pagano, un rey de maldad, quien era Nabucodonosor. ¿Okay? Esto significa que como Dios es soberano y Él tiene el derecho de reinar, Él entró en la historia de Judá en un momento que Él necesitaba ejercer la disciplina sobre ellos, los exilió de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice en la ley de Moisés que si ellos no obedecían a Dios, a ellos los iba a sacar de la tierra prometida. Y nosotros hemos visto como iglesia que Dios fue tan detallista que les dijo dejaran de descansar la tierra por cada 7 años, un año tiene que descansar la tierra. Si no lo hacen, también los va a quitar. Pues hasta este tiempo, 490 años, perdón, no habían dejado la tierra descansar 70 veces. Entonces, ¿por cuántos años los sacó Dios en exilio de Jerusalén hacia Babilonia? Por 70 años. Por eso sabemos que este exilio fue de 70 años. ¿Por qué? Porque fue disciplina de parte de Dios por causa de que ellos no lo obedecieron y Dios ya tenía los términos escritos en la Biblia. Y por eso es que llegan a este exilio. Pero Dios fue el que entregó. ¿Por qué? Porque es soberano y providente. Daniel 2:37 dice:
usted, oh rey, es rey de reyes, a quien Dios del cielo ha dado el reino. Alguien dice, no, Dios no puede poner un gobernante que es malo en posición de liderazgo. Eso no puede ser Dios. ¿Están leyendo? Dios del cielo le ha dado el reino a usted, oh rey Nabucodonosor. Daniel 2, 44 al 45. Ahora Daniel le está empezando a dar la revelación del sueño. Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Tal como usted vio que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación es que fiel. ¿Okay? Entonces, como Dios puede reinar, Él es soberano, y como Dios es providente, ahora Dios puede dar profecía de lo que ha de venir, porque Él lo está actuando, Él lo está haciendo y lo está causando. Dios, vemos en el libro de Daniel que él quita reyes y Él pone reyes, pero Nabucodonosor dice, su dominio es para siempre. Su dominio es para siempre. Él quita reyes, Él pone reyes, Él tumba reinos y pone otros y levanta otros reinos. ¿Por qué? De nuevo, iglesia, porque hay una enseñanza que nos dice que Dios es soberano y providente. Daniel 5, versículos 17 al 18. Ahora Daniel está hablando con Belsasar. Y dice en el versículo 17, dice, entonces Daniel respondió delante del rey, sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otro. Yo leeré, sin embargo, la inscripción al rey y le daré a conocer su interpretación. Y luego Daniel recuerda lo que Dios hizo con Nabucodonosor. Oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Entonces, de nuevo, iglesia, la enseñanza es que Dios hace lo que Él quiere hacer. Daniel 5:23, pero al Dios que tiene en su mano su propio aliento y es dueño de todos tus caminos, no ha glorificado. Entonces, Daniel está diciendo a Belsasar, este Dios que es tan soberano, es tan providente que hasta tu aliento lo tiene en sus manos, a Él no lo has glorificado. Iglesia, y eso es algo que nosotros necesitamos reconocer, que en toda la historia, la voluntad de Dios es una, solo de gloria, solo de gloria, solo llegar a glorificarse Él mismo, que su creación llega a conocer la grandeza de Él, porque la grandeza de Él y la persona de Él es lo único bueno que nosotros podemos recibir. Y Él en todo lo que ha hecho en su soberanía y providencia es con el punto de no darnos a nosotros una buena vida, sino es llevar nuestros corazones a rechazar nuestro orgullo y ver su grandeza y glorificarlo a Él, porque Él es digno de esa glorificación. Así como les decía anteriormente, Jesucristo en Apocalipsis se dice que Él es digno, Él es digno, Él es digno. ¿Por qué? Porque Él es perfecto y Él es santo, santo, santo. Amén. Él es providente y Él es soberano. Es tanto como si se imaginan ustedes estar leyendo una novela. Los personajes toman decisiones reales. Uno es fiel, otro traiciona, uno huye con miedo, otro permanece con valentía, pero hay algo importante. El autor no está esperando a ver qué harán los personajes. No reacciona a sus decisiones, no ajusta la historia porque alguien lo sorprendió. Él escribió la historia, conoce el principio, el desarrollo y el final. Cada decisión,
cada conflicto o cada acto de rebeldía está dentro de la historia que Él mismo escribió. Así es la soberanía de Dios. Dios no está en el cielo esperando a ver qué hará el hombre para entonces responder. Él no depende de las decisiones humanas. Él declara en Isaías 46, 9 al 10, yo soy Dios y no hay otro, que declaró el fin desde el principio. ¿Sí entienden desde el fin, desde el principio, el fin? Él escribió la historia. Nosotros solo estamos viviendo la historia que Él ya escribió. El hombre toma decisiones reales, pero Dios nunca reacciona con sorpresa. Sus propósitos no dependen de nosotros. Nosotros vivimos dentro de su historia. Dios no espera la jugada del hombre. El hombre vive dentro de la historia de Dios. Y es uno de los argumentos que tenemos contra la soberanía de Dios es, quizás estás aquí y lo estás pensando, ay pastor, pero si Dios es soberano y nosotros solo estamos en su historia, eso es decir que somos robots. Y eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Nosotros tenemos agencia, nosotros podemos y hacemos decisiones cada día. Y nosotros vamos a ser responsables por esas decisiones delante de Dios. Solo que nunca deberíamos pensar nosotros que algo fuera o dentro de este mundo está fuera de la soberanía de Dios. Muchos lo pueden ver ahorita políticamente, muchos están argumentando que alguien no puede ser de Dios y el otro, no me digas que Dios puso a este hombre o a estos líderes en poder, pero la Biblia nos dice que nadie llega a la silla de poder si el Dios del cielo no los pone en ese lugar. ¿Por qué? Porque es soberano, iglesia. Por eso nos instruye la Biblia a los creyentes, oren por sus líderes. Dios es los que los pone en su lugar. ¿Qué debería ser la oración? Debería ser la oración, Dios, que tu voluntad siga siendo hecha y que tú seas glorificado aún en este tiempo. Porque ese es el fin de Dios. Amén. Eso fue algo que los apóstoles entendían, no sé si se acuerdan, pero Pedro mismo dijo, amen a Dios y honren al César. ¿Quién era el César del cual Pedro estaba escribiendo? Era Nerón. Este es el César quien mató a Pedro. Este es el César que estaba quemando los creyentes en las esquinas de la calle, simplemente por ser creyentes. Pero ¿qué fue el mensaje de Pedro a los creyentes? Ama a Dios y honra a César. ¿Por qué? Porque nadie llega a este lugar si Dios no los pone en ese lugar. Y eso es lo que nos está diciendo la Biblia aquí. Nabucodonosor no era un hombre bueno. Nabucodonosor era un pagano, incrédulo, malo. De hecho, Daniel dice, él traía muerte y dejaba vivir al que él quería. En otras palabras, él era un hombre que cuando llegaba a su juicio era matarte o quitarte la vida. No era hombre bueno. Pero aún a este hombre pagano, hombre pecador, incrédulo, que significa rechazaba a Dios, él lo puso en su lugar. Iglesia, ¿qué hace esta verdad para nosotros cuando pensamos de la soberanía y la providencia de Dios? Hace esto. Nos lleva a tener paz de que Dios siempre está en control. Y les doy un ejemplo porque a muchos nos encanta esta escritura. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuántos leen esto y dicen amén? De nuevo, ¿cuántos leen esto y dicen amén? ¿Cuántos leen este tipo de escritura y dicen, eso me llena el corazón de amor y de paz? Pues, ok, si tú dices que Dios no puede ser soberano, este versículo no puede ser real. Si tú dices que Dios no es providente, esta escritura no puede ser verdad. Porque solo un Dios soberano y providente puede siempre estar obrando en todo lo que pase que Él permita. Él está permitiendo para nuestro bien.
Él tiene que estar activo en la historia para que obre para bien, iglesia. Tiene que estar activo. Y alguien viene con duda. No, Dios, no, pastor, eso no puede ser. Pero dentro de la doctrina de la providencia de Dios existe un término que es la providencia permisible. Y esto significa que Dios permite maldad, permite pecado, Él permite las cosas en el mundo que sucedan. ¿Okay? Un ejemplo de esto es el libro de Job. En el libro de Job está la escena en el cielo y Dios está en el cielo y dice que Satanás va con Dios. Y cuando llega Satanás con Dios, después de andar por sobre la tierra, dice Dios, ¿has visto mi siervo Job? Fiel, bueno. ¿Y qué le dice Satanás? Le dice, pues Dios, él solo es bueno porque le has dado todo. Mira, deja quitarle todo y vas a ver que te va a rechazar, que te va a maldecir. Y Dios le dice a Satanás, y lo pueden leer en casa, pueden llegar a leer el primer capítulo de Job. Dios le dice a Satanás, haz lo que tengas que hacer, solo no le quites la vida. ¿Están escuchando lo que está pasando? ¿Ok? Uno de nuestros problemas como cultura es que nosotros le quitamos la soberanía de Dios y lo ponemos al mismo altura que el hombre. Porque lo que yo decido es más importante o tiene más poder. Y también lo que hacemos es elevamos a Satanás al nivel de Dios. Y nosotros pensamos y hablamos como que Satanás, Dios está en guerra contra Satanás. Dios no está en guerra contra Satanás. Satanás no puede con Dios. Satanás no es infinito. Satanás no es eterno. Satanás es creado como nosotros. Él tiene sus límites. Y los límites que tiene Satanás los ha dado Dios porque Dios lo creó. Pero por alguna razón u otra nosotros queremos elevar a Satanás y queremos aún pensar que Satanás es soberano porque nosotros decimos, pues Satanás puede hacer lo que él quiere, siempre lo está haciendo. No, el soberano es Dios. Por eso es que en el libro de Job Satanás necesita permiso del soberano de actuar en la vida de Job. Entonces nosotros no podemos tampoco rechazar la maldad de nuestra vida, iglesia. Escúchenme, venme con sus ojos. No podemos rechazar a Dios por la maldad de nuestra vida o rechazar la maldad diciendo que Dios no lo permite. Si lo hizo en la vida de Job, lo hizo con su Hijo amado Jesucristo, que nunca pecó contra él. Las escrituras nos dicen que cuando nosotros creemos en la soberanía de Dios y en la providencia de Dios, nos da un paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto es lo que significa poner nuestras peticiones en sus manos. Como tú estás en control, aquí están mis oraciones y mis peticiones. Y aunque estoy en la tormenta, yo puedo tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque yo tengo un Dios soberano, en control de todo. Y como los jóvenes del libro de Daniel y como Daniel, aunque yo muera, solo a Él voy a servir. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Él también nos ha dado ya la vida eterna. Entonces tenemos que mantener esta verdad de nosotros y quizás un día podemos vivir como dice Charles Spurgeon. Charles Spurgeon dice que la soberanía de Dios es la doctrina sobre cual cada creyente descansa su cabeza como almohada y vive en paz. La soberanía de Dios nos trae paz. ¿Por qué? Porque pase lo que pase, llegue lo que llegue, Él está en control. Amén. Seguimos. ¿Cuál es otra naturaleza que vemos de Dios? Vemos que Él es omnisciente. Él conoce todas las cosas. La definición de omnisciente que les quiero presentar es esta. El conocimiento perfecto de Dios de sí mismo, de todas las cosas reales fuera de Él y de todas las cosas que no llegan a ser realidad en un solo acto eterno y simple. Esta definición viene de el libro de doctrina de John MacArthur y me encanta porque describe que Dios tiene conocimiento de ¿qué? Todo. Por eso se dice omnisciente. ¿Y cómo lo vemos en el libro de Daniel? Vamos a Daniel capítulo 2 versículos 27 al 28. Estos solo son unos ejemplos.
Dice, Daniel respondió ante el rey y dijo, en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey. En otras palabras, Daniel está proclamando que el ser humano no es capaz, no es posible de revelar lo que es misterio. ¿Qué significa un misterio? Un misterio es simplemente algo que está oculto y necesita ser revelado. ¿Ok? Eso es lo que es un misterio. Y esto él ya había tenido el sueño, pero no el entendimiento del sueño, pero el ser humano es incapaz de dar ese entendimiento. Dice el versículo 28, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días, su sueño y las visiones que usted ha tenido en su cama eran estos. Y ya procede Daniel a decirle cuáles eran los sueños y le da la interpretación. Dios puede ser el revelador de misterio. ¿Por qué? Porque Él es el que conoce todo, pasado, presente y futuro. Toda información, toda ley física, todo existe en Él. Toda verdad, iglesia, existe en Él. Daniel capítulo 2, versículo 47, dice, el rey habló a Daniel y le dijo, en verdad que su Dios es Dios de qué? De dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Y me encanta esta palabra, me encanta este término, porque también es un término que vemos en el Nuevo Testamento. No sé si ustedes han leído algunos libros, tanto como Efesios. Efesios habla del misterio del Evangelio. Y el misterio del Evangelio era algo que estaba oculto en el Antiguo Testamento. Por eso, si Jesucristo vino a enseñar todas las cosas que pertenecen de Él, que pertenecían de Él en el Antiguo Testamento, a sus discípulos, porque todo es llevarnos hacia el Evangelio. Entonces el Evangelio estaba oculto en el Antiguo Testamento. ¿Cómo puede ser el hombre justificado delante de Dios sin pagar con la muerte? ¿Cómo puede ser el hombre ser santo? ¿Cómo puede ser el hombre reconciliado con Dios? ¿Cómo es que Dios va a unir los israelitas y los gentiles que eran enemigos por miles de años y ahora van a pertenecer al mismo cuerpo? Y no depende de tu color, de tu nación o tu idioma, no importa de nada, solo importa de una cosa, el Evangelio. Entonces Pablo habla de este misterio que ahora es revelado. Lo mismo, la misma manera que Daniel, él conocía el misterio, o a él se le dio a conocer el misterio porque el Dios del misterio se lo hizo revelar. ¿Por qué? Porque, iglesia, no hay nada que Dios no conoce. ¿Y qué hace eso para nosotros? Algo muy sencillo que nosotros podemos hacer es llegar a tener una confianza plena en su palabra. Si Él es el Dios omnisciente y Él nos ha dado sus escrituras, nosotros podemos depender y confiar de eso al 100. Pero la verdad es que nosotros no vivimos de esta manera. Vivimos como nuestros jóvenes en casa, que aunque no saben algo, le empiezas a explicar. ¿Y qué dicen los jóvenes? Es que ya lo sé, ya lo sé. Oh, I know, I know, I know. Pero nunca has manejado, pero sí sé. Pero, iglesia, ¿puedo ser honestos con ustedes? Cada vez que nosotros desobedecemos la palabra de Dios simplemente para saciar nuestras pasiones, es lo mismo que hacemos con Dios el Padre. Aunque tú sabes todo, yo por mis pasiones y deseos, yo lo sé y yo lo voy a hacer de esta manera. Lo que tú tienes que decir no es tan verdad como tú lo piensas. Cuando nosotros no queremos ver la palabra de Dios como la verdad, como algo directo de Él, algo que debería establecer todo credo, toda doctrina, debería establecer para nosotros quién es Dios, quiénes somos nosotros y la necesidad de un Salvador y el fin de glorificarlo a Él, deberíamos siempre ir
a la palabra de Dios. Es por eso que segunda de Timoteo nos dice esto, 3:16 al 17, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Saben lo que significa la palabra inspirada aquí? Es una palabra theonopstus en el griego. Y esta palabra no significa que Dios me dio inspiración para ir a correr una carrera. La palabra theonopstus en el griego significa que es el aliento de Dios literal de su boca hacia la página. Literalmente, esa es la imagen que Pablo está usando. Entonces, los apóstoles, Pablo escribiendo a Timoteo, escribiéndole de la importancia de la palabra de Dios, él está diciendo: Timoteo, necesito que tú vivas con la seguridad que cada palabra en las escrituras viene de Dios. Pedro dice algo muy similar. Pedro dice que ninguna profecía se les ha dado a los profetas por ellos mismos, sino fue el aliento, fue la palabra de Dios dado a ellos directamente. La palabra de Dios para nosotros debería ser la verdad, el cual nosotros siempre estamos utilizando en nuestra vida. Iglesia, cuando nosotros no lo utilizamos y utilizamos nuestra inteligencia, filosofías, pero nos decimos creyentes, estamos diciendo a Dios: ya sé, ya sé, ya sé. Somos pasivos. Y dice: inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Para 4 cosas. Dedicación de niño. Papás, escúchenme, denme sus ojos, sus oídos. Si tienen jóvenes en casa o niños en casa, escúchenme. Este es el modelo que deberíamos estar utilizando para instruir a nuestros hijos. Algo hermoso. Fíjense lo que hace Dios. Primero, te voy a enseñar. ¿Okay? Los que viven con no, porque así es, porque yo soy juez, yo soy rey, yo soy el dueño de esta casa, eso es incorrecto. Eso no enseña nada. ¿Okay? No, deberíamos instruir, enseñar, ¿ok? Lo primero, enseñamos. ¿Sabes por qué no hacemos esto, hijo? No metes el dedo en el enchufe porque te vas a... Exacto. Y luego el papá puede hacerlo como ejemplo. Mira. No es cierto, no es cierto. No se toca la plancha cuando está mamá planchando o papá planchando porque está caliente, te vas a quemar. ¿Ok? Esa es información que le ayuda a nuestros hijos a entender. A veces todos somos torpes, ¿no? Todos. Entonces hay algunos que no va a ser suficiente, pero le estamos enseñando algo nuevo. Fíjense, Dios nos enseña y nos dice: esta es la manera que deberías vivir, esto es lo que me glorifica a mí y lo que a ti te va a traer bendición espiritual. ¿Okay? Eso es lo que hace Dios. Y luego la segunda cosa dice que nos reprende. ¿Y por qué nos reprende? Y se los voy a hacer muy sencillo. Porque cuando la verdad de Dios llega a nuestra vida, la verdad de Dios nos da a conocer que estamos mal. Porque estamos en nuestro pecado, en la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Naturalmente la palabra de Dios viene, primero nos enseña, segundo nos reprende. Pero papás, mamás, escúchenme, Dios es tan hermoso que no solo nos reprende, ahora nos corrige los pasos. Estabas sobre este camino y este camino te iba a llevar a la plancha y te ibas a quemar. ¿Okay? Ahora, mi hijo, te voy a corregir los pasos y ya que andes en este camino y en estos pasos, ahora te voy a instruir para un fin. ¿Y cuál es el fin? Dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Es lo mismo que vemos en Efesios capítulo 2, versículo 10. Que nosotros somos hechura suya, hechos para buenas obras, que Él ha preparado para nosotros. ¿Okay? Entonces, Dios nos está dando todo lo necesario, iglesia, todo lo necesario. Escúchenme, de información no hay excusa. La ignorancia no va a ser una respuesta buena delante de Dios, porque tenemos toda su palabra para instruirnos, para poder llevarnos a glorificar a Dios. Pero ¿cómo llegamos a querer hacerlo? Iglesia, solo vamos a llegar cuando nosotros reconocemos que Él es divino y omnisciente. En su divinidad, Él conoce todo.
y Él en su amor nos ha dado su palabra para poder instruirnos. Ok, vamos, la tercera cosa, ya vamos a terminar, les prometo. No es cierto. Dios es justo. Daniel 5, 26 al 28 dice, esta es la interpretación del escrito. Mene, Dios ha contado su reino y le ha puesto fin. 27, Tekel, ha sido pasado en la balanza y hallado falto de peso. 28, Pérez, su reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. En este momento Dios está trayendo juicio en la vida del rey Belsasar. En este momento, lo que Dios escribió con la mano sobre la pared, Él escribió un juicio hacia el rey Belsasar y hacia Babilonia. Y lo que Él dice es que tú fuiste pesado en la balanza. ¿Qué significa eso? Pues Belsasar no estaba llegando con su oro y su plata, sino estaba llegando con su corazón. Era su corazón uno que quería entender y humillarse delante de Dios o no. Y cuando fue juzgado de parte de Dios y fue puesto en la balanza, lo que resultó fue el juicio de Dios, que en esa noche, en el capítulo 5, la misma noche que le llegó la inscripción, los persas y los medos entraron a Babilonia y mataron a Belsasar. Eso no solo está escrito en la Biblia, también está escrito en los libros de historia de Babilonia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo, es un juez justo que trae juicio, y su juicio siempre es justo, siempre. Dios no es como el hombre, y por eso nosotros no podemos comparar a Dios con el hombre y no podemos entender a Dios en términos del hombre. Nosotros, todos nosotros vamos a llevar todos los juicios que nosotros vamos a dar, dado a lo que nos beneficia a nosotros o a nuestros hijos, nuestra familia, nuestros seres queridos. Pero Dios no, Dios es justo. Todo lo que Él pone en juicio, todo juicio que Él trae a nuestras vidas o el mundo o lo que sea, o cualquier rey, el juicio que Él trae es un juicio justo, perfectamente justo. ¿Se imaginan estar en un tribunal? Y la razón por la cual están ahí es porque a ustedes se les robó todo en la casa. Entraron a la casa, se llevaron todo y ahora estás en el momento delante del juez en el tribunal. Y tú llegas con fotos, llegas con el video y el criminal, la persona que hizo el crimen está sentado ahí a tu derecha o a tu izquierda. Y tú le dices al juez, no hay necesario ni para ningún abogado. Mire, aquí están las fotos y aquí está el video. El criminal, hasta después de llevarse todo, fue a la cámara y se sonrió y te dio los dos dedos así arriba. ¡Ja! Cacha. Y el rey dice, y le dice al criminal, le dice, a ver, sonríe y pon los dedos arriba. Sí eres tú. Pero después de eso te dice a ti, ¿sabes qué? Yo reconozco que él te robó todo. Reconozco que él entró a la casa y él se llevó todo. Él es culpable, pero hoy no va a pagar nada. No te debe nada, no va a ir a la cárcel. Él es libre para ir a vivir su vida. ¿Qué dirías tú? ¿Eso es justo o no? ¿Justo o injusto? Injusto. Exacto. Eso pasa hoy en día. Ha pasado en la historia. ¿Por qué? Porque el ser humano es incapaz de ser perfectamente justo como Dios. Entonces nosotros podemos confiar en Dios, que Él siempre es justo en lo que pasa en la vida. Entonces, iglesia, nosotros no podemos tener un corazón, mentalidad, pensamiento que dice, Dios, ¿cómo puede pasar eso en mi vida? No es justo. ¿Cómo le vas a decir al Dios que es perfectamente justo lo que es justo no es justo? ¿Ven el problema? ¿Y cuántos de nosotros hemos llegado a las tormentas de la vida y hemos dicho, Dios no es justo? ¿Cuántos? Todos. ¿Por qué? Porque el ser humano es incapaz de ser como Dios. La última cosa que vamos a ver hoy. Nuestro Dios, que es providente y soberano, omnisciente, que es justo, también Daniel nos revela que nuestro Dios, este mismo Dios, salva. Vamos a Daniel 3:15.
Nabucodonosor está tan enojado con Mesac, Sadrach y Abednego que ellos no se postraron delante de la estatua que él hizo de la imagen. Y dicen, están dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua que he hecho. Porque si no lo adoran, inmediatamente serán echados en el horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Versículo 17. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Pero ellos también dijeron, aunque no nos libre, solo a él vamos a adorar. No nos podemos olvidar de ese punto. Pero en el versículo 28 nos dice, Nabucodonosor está viendo en el horno y él ve 4 personas. Dice, no, echamos 3. 28 dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado sus siervos que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. ¿Qué reconoció Nabucodonosor? Su Dios fue capaz de salvarlos. Su Dios fue capaz de liberarlos. Porque nuestro Dios, dado que es eterno, soberano, providente, omnisciente y bueno y justo perfectamente, Él puede salvar, iglesia. Daniel 6, 20 al 22 dice, y acercándose al foso gritó a Daniel con voz angustiada, hablando de ahora Darío, durante la historia del foso de los leones. Y el rey habló a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien sirves con perseverancia, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel, con toda calma, como que si no estuviera en un foso de leones, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, viva para siempre. Mi Dios envió su ángel. Recuerden, Dios envió su ángel en el capítulo 3, Dios envió su ángel en el capítulo 6, que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco ante usted, oh rey, he cometido crimen alguno. En unos versículos después de eso nos dice, la razón por la cual no cayó ningún daño sobre Daniel fue porque él confió en su Dios. Salvo porque confió en su Dios. Iglesia, Daniel y estos 3 jóvenes, Mesach, Sadrach y Abednego, no tenían ninguna duda de la soberanía, la providencia, la omnisciencia, que Dios era justo, y no tenían ninguna duda que Dios podía salvar. La pregunta para nosotros es, ¿estamos ya dispuestos a dejar estas comparaciones pensando que el Dios infinito es tan finito como nosotros simplemente porque nosotros no lo entendemos? Y estamos dispuestos nosotros hoy a poner nuestra fe en este Dios que sí puede salvar y lo ha hecho y lo hace por medio de su Hijo amado Jesucristo. ¿Saben ustedes que la Biblia nos dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Romanos 6, 23. La paga del pecado es la muerte. Tú has pecado y he pecado. Romanos 3, 23. Todos hemos pecado. Lo único que nos merecemos es la muerte. Pero Dios tan bueno ha decidido salvarnos. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo por medio de la misma cosa, la fe, creer, confianza plena. Pero esa confianza ¿en quién? En Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo posible. Iglesia, Dios no se olvidó de nuestros pecados. Dios no levantó la tapeta en la casa y puso toda la tierra bajo la tapeta, nuestros pecados bajo la tapeta. No, Dios confrontó el pecado. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él es soberano, Él es providente. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, porque Él es verdad, y cuando Él habla y Él dice y Él pone decretos, Él los cumple. Pero ¿saben qué? Tú y yo, si llegamos a la fe en Cristo Jesús,
Dice Jesucristo que nunca vamos a morir la muerte espiritual. Siempre estaremos con Él. ¿Por qué? Porque Él da vida eterna. ¿Cómo? Si Dios es justo, ¿cómo puede darle la vida eterna al hombre injusto? Pues vamos a Romanos 3, 24 al 26. Me encanta esta escritura. Es una hermosa verdad. Dice, todos son justificados. ¿Cómo? ¿Cómo? Gratuitamente. Por su gracia. Gracia y gratis van juntos. ¿Saben por qué? Porque gracia es favor inmerecido. Tú no obraste para ganarte nada. Alguien te lo dio gratis, sin mérito. Dice, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Iglesia, no importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga el Papa, a ir a un templo de los musulmanes y decir que esta es una casa también digno de nuestro Dios. No. Las escrituras nos dicen que el único camino, verdad y la vida es ¿quién? Jesús. ¿Quién lo dijo? Jesús. Yo soy el camino, verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Solo por Él. ¿Por qué? Vamos a ver el por qué. Porque quizás dicen, pues eso no es justo. Los budistas también sirven a alguien o oran a alguien o hacen algo. Esta religión también son buenos. No es justo que solo los creyentes. Sí es justo. Y deja decirles por qué. Porque en el versículo 25 Dios nos dice por qué es necesario esto. Dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. ¿Qué significa exhibición? Que Dios puso a Cristo Jesús en un espectáculo público, a exhibirlo, a ponerlo, que todos puedan ver que este hombre justo y perfecto murió sobre el madero. La palabra propiciación, una palabra tan fuerte que la NVI no lo quiere utilizar, pero está escrito en el griego. ¿Qué significa? Porque es que solo Jesús es el camino, verdad y la vida. ¿Por qué la redención solo viene por Él? Pues porque la palabra propiciación nos dice exactamente lo que hizo Jesucristo y el Padre mediante su Hijo. Jesús se convirtió en ese momento en el sacrificio suficiente para saciar la ira de Dios por el pecado. Y miren la hermosura de esta historia. Seguimos leyendo, dice, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. En otras palabras, todos esos pecados y toda la ira de Dios por esos pecados cayeron sobre Jesucristo, sobre la cruz del Calvario. Él fue suficiente, eterno y divino y bueno para poder tomar sobre él la ira de Dios para nosotros, que nos esperaba al fin del mundo. Entonces Dios nos dio una ¿cómo se puede decir? Una pase o un pass, a free pass, a green, como the green light, la luz verde. Tú sigues, o sea, tú bien sin hacer nada. No. Él lo que hizo fue, Él cumplió con su palabra. Por eso dice, por eso Él se convierte y es el Dios justo. No se convierte, Él es el Dios justo en este momento que su juicio cayó sobre su Hijo. Alguien dice, no pastor, no puede ser la ira de Dios. Ok, ve y lee Efesios capítulo 2 versículo 3 y ve lo que te dice. Te dice que en una vez en tiempo nosotros también éramos hijos de la ira. ¿Ira de quién? De Dios. ¿Por qué? Por el pecado nuestro. La ira de Dios tuvo que caer sobre alguien y fue sobre Jesucristo. Y ahí va lo hermoso, iglesia. No dejen que esto se pase de ustedes hoy. Mírenme con sus ojos o miren la pantalla, escuchen. Dice, para demostrar en este tiempo su justicia perfecto. Cuando Dios dice y un decreto,
la paga es esto, la paga tiene que ser a fin de que Él sea justo y el que justifica, el que tiene fe en Jesús. Wow. Segunda de Timoteo 2, 9 al 10 dice: Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Fíjense, eterno, providente, soberano. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. El Calvario siempre fue plan A. El Calvario siempre era el plan de Dios. No hubo ninguna sorpresa en el jardín, iglesia. No, el plan siempre fue poner su hijo en el madero, siempre desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Amén, amén y amén. El que rechaza el Dios soberano rechaza el Dios que puso el plan del Evangelio. El que rechaza el Dios providente es el que rechaza el Dios que envió su Hijo al Calvario. ¿Quién crucificó a Jesucristo? Unos dirán, pues los judíos, otros los romanos, pero el libro de Hechos nos dice el Padre. El Padre lo hizo dado a su voluntad, para que nosotros podamos llegar a reconocerlo a Él y conocerlo a Él en toda su gloria. Iglesia, es por eso que les digo, el entender a Dios en términos divinos en vez de términos humanos nos va a ayudar a poder servir este divino, el único divino, de la manera que Él nos ha pedido hacerlo, para poder glorificarlo. ¿Podrás tú hoy dejar de pensar de Dios como un humano y empezar a pensar de Él como el Dios eterno, soberano, providente, justo y el que salva? Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Gracias que nos has dado tu palabra, que nos revela la verdad. Gracias, Dios, que nos das tu Espíritu Santo, que nos da el conocimiento de esta palabra tan hermosa que nos has dado. Él también nos hace conocer nuestros pecados y nos causa seguirte a ti. Y Dios, hoy pido que nosotros podamos dejar de tratar de razonar tu naturaleza en términos de humanos, y cuando no se puede rechazarlo, pero que nosotros podamos someternos a lo que es la verdad y también aceptar que somos mentes finitas, no infinitas, y con eso podamos llegar a creer en toda tu naturaleza y tener la plena confianza en tu Hijo amado Jesucristo, en ti, en el Espíritu Santo. Y Padre, tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento en cualquier momento. Te damos gracias y sea nuestra única meta tu gloria. Te damos gracias. Amén.